Damos gracias a Dios porque hoy nos volvemos a encontrar como congregación. Vivimos la experiencia de disfrutar en la comunión los unos con los otros, en la participación de una actividad espiritual que reúne la familia. Y qué bueno es cuando la familia se encuentra. De hecho, se le encuentra más sentido y tiene un valor más profundo lo que allí se hace. Gracias a Dios por esta experiencia iglesia en el programa para la familia. Gracias a Dios porque podemos hablar de crianza y de educación desde la perspectiva espiritual. Hoy vamos a leer un texto de la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9. Y leemos, hermanos míos, a partir de el versículo 7. Segunda a los Corintios 9, 7. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Este texto magnífico tiene alguna relación con lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Vamos a orar que Dios dirija este programa. Vamos a decirle al Señor que queremos que Él trate con nosotros, que Él nos hable. Padre eterno, gracias por todo lo que nos das. Gracias por esta experiencia congregacional, por esta visión de iglesia y por este tema que nos vas a permitir tratar en esta noche. Gracias por esta experiencia nuestra como creyentes, porque cada día disfrutamos mejor la compañía de los otros, aunque esa compañía tiene que ver con una distancia geográfica, pero tenemos formas de vernos juntos, de vernos congregación. Gracias por tu palabra, porque sé que esta noche tu palabra va a surtir efecto enorme en la vida nuestra. Tu palabra nos va a edificar, nos va a dar criterios, nos va a dar razones, elaboraciones nuevas sobre las cuales construir nuestra experiencia humana. Gracias, Padre, porque nos estás ayudando a criar a nuestros hijos, que es una responsabilidad enorme que nos has entregado.
En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a honrar al Señor con una canción. Cantemos un coro hermoso. Se titula Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Eso es un deseo enorme de nuestra condición de creyentes que está esperando de Dios que hoy por su palabra haga este efecto en la vida nuestra. Cantemos Mas el Dios de toda gracia. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria,
Vamos a hablar esta noche en relación con un tema que tiene que ver con el valor que tiene la persona como individuo en todos los programas de Dios, programas que son colectivos o comunitarios. Y quiero tratar este tema para introducir otros temas relacionados con el orden. Cuando uno se encuentra desarrollando una vida comunitaria, una cosa importante del orden es descubrir el valor de los individuos. Y dentro de eso está el valor de la propia persona. Por eso considero pertinente que trabajemos un poquito esta visión de ese lugar que tiene la persona o el individuo, la condición de cada persona humana como un ser con valor incalculable, un ser que es único, un ser que no se puede repetir. Nunca habrá en la historia de la humanidad un ser humano que se parezca digámoslo así, en un 95%, en un 90% a lo que es otro ser humano, porque aunque haya semejanzas, todo ser humano es irrepetible. Y quiero que eso lo apreciemos bien, porque eso es algo que nuestros hijos deben entender, que ellos no están condenados a ser idénticos a nadie, que ellos no están obligados a ser exactamente como otros son, que ellos no tienen por qué ajustarse absolutamente a una particularidad que sea una particularidad familiar. Es decir, la idea de que todos los hermanos deben parecerse, deben comportarse de la misma forma. Eso, hermanos, es imposible. Pero al mismo tiempo, que nuestros hijos puedan entender que con toda su particularidad, ningún sentido tiene una individualidad cuando no se sabe enmarcar en el territorio de la vida comunitaria, en el territorio de la vida social compartida. Por eso el tema de hoy. Como título colocamos, todo ser humano es alguien único e irrepetible. Es un principio bíblico, hermanos míos, la particularidad de cada uno en el plan de responsabilidad comunitaria. Ese es un principio, no es una idea que yo puedo desdeñar y pueda, digámoslo así, desconocerla en la vida comunitaria. A veces cuando se habla de vida comunitaria, se quiere obligar a todas las personas a comportarse exactamente como un modelo se comporta. Y aunque nosotros nos identifiquemos con ideas comunes y con valores comunes de los cuales participamos, cada quien tiene su propia modulación de su experiencia existencial y nosotros debemos no solo respetarla, sino promoverla. Las personas expresan de manera muy suya lo que están viviendo y eso es algo que no se puede despreciar porque eso es lo que enriquece
enormemente la visión de la comunidad como tal. Por eso, hermanos míos, les quiero citar 2 textos que tienen que ver con esa idea. Son individualidades, particularidades dentro de un contexto de comunidad, ¿ya? En donde se exige una responsabilidad comunitaria, es decir, que como comunidad respondamos a unas demandas que se nos hacen y nosotros no podemos estar por debajo de ellas. Vean ustedes estos textos especiales de la Biblia. El primero, lo que leíamos al comienzo estábamos nosotros leyendo segunda a los Corintios capítulo 9, del versículo 7 en adelante. Vamos a leer algunos de esos versículos en el contexto de esta idea que queremos mencionar en esta noche. Segunda a los Corintios, abran sus Biblias, la segunda a los Corintios 9, 7. Fíjese que aquí se resalta la expresión a cada uno. Y cuando se dice cada uno, estamos mencionando el hecho de que no se espera de que todos uniformemente actúen, de que todos produzcan el mismo resultado y que todos en forma uniformada, de manera uniformada, hagan algo como si estuviéramos todos hechos como productos en serie, sacados de una máquina. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Es lo que cada quien decide hacer, ¿ya? Cada quien espontáneamente decide hacer. No es lo que estoy obligado a hacer, no es lo que debo hacer, sino lo que yo considero que mi generosidad se puede dar. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Un individuo con una visión comunitaria. Un individuo que actúa en relación con su medio, comprometido con su medio, pero a quien se le respeta su individualidad y la expresión es cada quien, cada cual, cada uno, ¿ve? Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Ya? Entonces, la individualidad respetada para un resultado comunitario, para una visión de comunidad, ¿ya? Para una visión de iglesia, en este caso. El segundo texto es Romanos 12. Romanos, en el capítulo 12. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. En el versículo 3 y del 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté
a cada cual. Otra vez, cada uno. A cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, la individualidad respetada. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ya habla de la colectividad, de la visión comunitaria. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Como si volviera a resaltarse la individualidad. Yo soy miembro en relación con usted, usted conmigo, usted como individuo, yo como individuo, pero para que hagamos parte de un cuerpo común. Y ese cuerpo común es la iglesia. Fíjense ustedes que se nos está planteando un respeto a la particularidad de cada uno, pero en un plan de responsabilidad comunitaria. Cuando nosotros elaboramos esto alrededor de la crianza familiar, tenemos que decir que nosotros como padres no podemos perder de vista que cada hijo es distinto. Cada hijo es único, es particular. Y yo no puedo estar pensando que mis hijos salgan con las mismas características, el mismo carácter, la misma personalidad, porque cada uno es distinto. Pero esa particularidad que yo respeto, y no solamente la respeto dignificándola, sino haciendo una crianza particular, porque cuando estoy criando, yo debo particularizar la crianza, yo no debo hacer un trabajo en el que a todos los coloco con las mismas características porque sé que no las tienen, y entonces yo debo demandarle a cada uno conforme a la particularidad de su propia vida. Y fíjense ustedes que eso nos coloca a nosotros en una tarea complicada, porque eso nos saca de la concepción común de la crianza, donde esperamos que todos nuestros hijos se comporten y se ajusten a una demanda única y a una manera muy universal de percibir las cosas que nosotros esperamos que ellos vayan desarrollando. Pero no por eso podemos negar que lo que tenemos que hacer en la casa es conseguir que esas individualidades tiren para el mismo lado. Conseguir que aprendan a complementarse. Conseguir que aprendan a aprovecharse mutuamente en las riquezas que cada uno va descubriendo en el otro o que cada uno puede aportarle al otro. De esa manera estoy enriqueciendo la familia, de esa manera estoy sacándole el máximo provecho a la estructura social familiar. Y eso, hermanos míos, es una cosa de enorme valor, porque cuando ellos vayan creciendo, ellos irán descubriendo que cuentan con individuos que no solamente son distintos de ellos, sino que les pueden aportar cosas que ellos no tienen. Que crezcan en un ambiente donde no hayan celos ni envidia, sino se despierte un verdadero afán de complementariedad, de vida comunitaria en el respeto de las individualidades. Eso, hermanos, es
la propuesta de estos textos y otros muchos más. ¿Ya? Porque el gran principio alrededor de esto, y esto tiene que ver con la propuesta de Dios, si a Dios le dio por enriquecer la humanidad con individuos en donde ninguno es igual a otro, si Dios desarrolló para nuestra manera de ver el dispendioso trabajo de dedicarse a particularizar cada uno, uno lo tiene que entender como un deseo de enriquecer la vida social de los seres humanos. Los individuos enriquecen la comunidad y la convierten en una corporeidad eficiente. Óigame lo que estoy diciendo. Los individuos enriquecen la comunidad y convierten la comunidad en una condición corporal eficiente. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es mucho más eficiente donde la particularidad de cada quien es respetada, donde la riqueza que aporta cada uno es valorada y es tomada en cuenta y es usada, a los ambientes donde no hay ningún interés de desarrollar una perspectiva de valor social comunitaria, donde no se trata de sacar provecho y solo se expresan 2 o 3 manifestaciones, a veces una sola, de las manifestaciones de la particularidad de toda esa riqueza de individualidades que existen. Eso en sí es una cosa terrible, es una cosa muy negativa que no hace justicia al enriquecimiento que Dios nos da. ¿Ya? De modo que una de las cosas que por principio de orden un hijo nuestro debe comenzar a identificar es que tanto la mamá como el papá y cada uno de los hermanos necesariamente son distintos de él, y no para que se compare, y no para que lo comparen, tampoco para que se llene de envidia o de celos, tampoco para que se vuelva competitivo frente a ellos, sino para que haga 2 cosas que son importantes. Aprenda a complementarse con ellos, enriqueciendo su propia vida con la particularidad de los otros, y aprenda a aportar en un ambiente donde su individualidad está para enriquecer el todo, y que se sienta inspirado en ese hecho de poder colocar su granito de arena en el bienestar colectivo. Porque el asunto no es quién da mejores cosas, quién tiene más capacidades, quién tiene más habilidades, sino cuán dispuestos estemos de aportar lo nuestro, la riqueza particular que Dios nos dio para el bienestar de todos aquellos que hacen parte de ese ambiente corporal. Y eso es una cosa que se desarrolla como crianza. Eso se aprende en el proceso de crianza, cuando ese elemento básico de crianza de llevar a visionar el hecho corporal, el hecho colectivo, y entender que ese hecho colectivo es definitivo para aportarle nosotros y para recibir de él. Cuando eso no se da en la crianza, es decir, en los años de la niñez, donde se está formando las características de una personalidad social en el niño que estamos criando, nosotros estamos llevando a la persona a que se vuelva alguien que no sirve, porque no le sirve a los demás y porque no soporta que los otros sean como ellos son, porque no resiste
las condiciones particulares, la dignidad muy particular de los demás, de las otras personas, en todo aquello que las otras personas tienen y que corresponde a cosas que él no tiene, a cosas que él no da, a cosas que él no produce, y que por tanto no debe entrar en un esfuerzo de compensación buscando decir, si él tiene esto, yo tengo esto otro, para decir yo no soy menos, sino un gran aprecio, porque Dios lo colocó en un ambiente donde hay quienes pueden aportar lo que él no tiene y él puede aportar lo que los otros no tienen. Eso es una familia criada con orden. Eso es una familia criada con orden. ¿Por qué? Porque las individualidades enriquecen la comunidad como una corporeidad que es eficiente. ¿Ya? Ahora, Dios también expresa su multiforme gracia por medio de las particularidades. Fíjense ustedes que en ese texto de Romanos, Pablo está usando esa expresión del capítulo 12, versículo 3. Ruego a cada uno que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y lo hace Pablo pensando en las demandas comunitarias. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, se está refiriendo a eso, a muchas particularidades, aportando cada quien lo suyo, pero no todos los miembros tienen la misma función, cosa que debemos entender, que si Dios me hizo a mí como me hizo para ocupar un lugar en el cuerpo que otro no puede ocupar, que lo debo ocupar yo. Y que debo entonces entender que con eso Dios me está indicando que soy algo precioso en el presupuesto de un plan corporal, de un plan comunitario como el que Dios tiene establecido. Entonces, vean ustedes que el apóstol Pablo entonces está abriéndole los ojos a la iglesia para que descubran que si son enriquecidos con condiciones humanas distintas, con dotaciones espirituales de Dios, donde Dios a cada quien le da algo distinto de lo que le da al otro, porque aunque a ambos tengamos el mismo don de parte de Dios, la forma como en mí se desarrolla es totalmente distinta a como se desarrolla en él o en esta otra persona. ¿Ya? Que las habilidades de ella como mujer cristiana dentro de las dotaciones que da un determinado ministerio se expresan de una manera muy distinta en lo que yo tengo, en lo que la otra persona tiene, de modo que cada ministerio es único, aunque esté dotado de los mismos dones. ¿Por qué? Porque son cosas irrepetibles las que se dan en las condiciones particulares de alguien. Cuando todo eso lo podemos entender así, uno no puede entrar en ese juego de comparaciones, que es un manejo infantil malcriado, deformado, en donde comience a pensar si lo que tengo yo o lo que tiene el otro es más que lo mío, y comience a encerrarme en esa visión donde yo siempre trato de hacer sobresalir las condiciones mías en detrimento de las del otro, y no puedo ver que ambas condiciones en la propuesta de Dios son necesarias, son indispensables para el desarrollo de la obra, y que si yo puedo enriquecer mi experiencia complementándome con el otro, estoy dándole a la iglesia una condición de fortaleza,
o estoy dándole a la familia una condición de fortaleza que no tenía. Esa es la idea. Fíjense ustedes que es una condición importantísima si llegamos a desarrollarlas de la manera ideal, como nosotros debemos desarrollarlas en nuestra condición de personas cristianas comprometidas con el programa existencial y en la crianza de nuestros hijos, si podemos ir ubicando a nuestros hijos en la riqueza particular de lo suyo y en la colectividad en la que su particularidad aporta, pero que reclama el respeto hacia la particularidad de los otros, que necesariamente también aportan. Vean que en esa idea de la multiforme gracia de Dios, que se da por medio de las particularidades, uno tiene que entender que Dios sabe cómo matiza, cómo entona, cómo se expresa un don suyo en la particularidad mía. Y por eso Dios decide darme a mí lo que se precisa en la iglesia, lo que aporta contenidos en la iglesia, que hacen que en mi condición de persona espiritualmente comprometida con el desarrollo, con el bienestar de la vida comunitaria, así como en la familia, yo pueda darme cuenta que el don que se está expresando en mí se expresa en una particularidad que no se parece en nada a la particularidad que tiene el otro, aún en relación con el don. Y ni el otro ni yo tenemos condiciones superiores. No puedo decir yo que lo mío es mejor que lo del otro, sino que lo mío es tan bueno como lo del otro, tan necesario como lo del otro, tan edificante como lo del otro. Esa idea es definitiva, ¿no? Todo ser humano es alguien único e irrepetible y nosotros tenemos que sacarle el máximo provecho a esa condición única antes de que se nos vaya. Tenemos que encontrarle su capacidad para aportar. Tenemos que dedicarnos a descubrir su forma especial de contribuir. Y como padres en un proceso de ordenamiento en la misma casa y para la sociedad, nosotros tenemos que ir esforzándonos cada vez más a enfatizar en la visión nuestra lo que es cada uno de esos hijos nuestros y tener que decirle a Dios, Señor, ayúdanos a no malograrlos, ayúdanos a no convertirlos en seres cosificados, en seres manejados como productos de serie, en seres que podamos cada día particularizarlos mucho más. Mucho más. ¿Por qué? Porque allí te vas a expresar tú. Porque en su vida te vas a manifestar tú. Porque tú le vas a aportar condiciones tan especiales a esa persona que por medio de ella tú vas a bendecirnos a todos nosotros. Ayúdanos a fortalecer esa condición particular dentro del interés colectivo de ser una sola corporeidad. Cuando hablamos de que Dios expresa su multiforme gracia por medio de las particularidades, nosotros tenemos que entender que cuantas más particularidades se den, más riquezas de Dios se expresan. ¿Ve? O sea que si tenemos más individuos, si tenemos más personas, más seres humanos que perfeccionan su condición única e incomparable, nosotros vamos a descubrir que la iglesia tiene más, que la familia tiene más,
que la empresa donde trabajamos tiene mucho más, que por tanto es no matar eso, sino estimularlo con razones que despierten un interés por un bienestar colectivo, interés de pueblo, interés de familia. ¿Ya? Cuantas más particularidades se den, más riquezas de Dios se expresan. Uno diría que hay espacios sociales donde Dios no tiene la forma de idealmente expresar algún rasgo suyo, ¿ya? Alguna condición muy suya, muy única de Él, porque no hay una particularidad que haga juego. Y cuando Dios está perfeccionando a alguien, a veces el mayor estorbo lo representan las personas que debieran ser los beneficiados directos de ese trabajo. Estorban, agreden, tratan de desarticular y tratan de señalar ese asunto de lo particular, de lo único, irrepetible, como una cosa enojosa, como una cosa inaceptable. Y eso tiene que ver con efectos de una crianza equivocada. Eso tiene que ver con manifestaciones de una ignorancia, producto también de una actitud de formación social y familiar distorsionada. Entonces fíjese que es algo que está indicando un estado afectado, un estado negativo. Por otro lado, cuantas más particularidades se aprecien, más amplia será la gama de la revelación de Dios entendida y su intervención percibida. Explico. ¿Cómo se entiende la revelación de Dios? La gente cree que entender la revelación de Dios es una cosa intelectual, siempre, que es una cosa de razonamiento, porque la gente percibe la revelación de Dios como cosas que se pueden estudiar, entender, leerlas, porque todo lo reducimos a la concepción de palabra expresada en un texto. Hermanos, pero revelación de Dios se da en muchas formas, de muchas maneras, ya en muchas expresiones. Lo que dice el texto de la carta a los hebreos, ¿no? Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas de muchas formas, ¿ya? De muchas maneras. Es decir, Dios habiéndose expresado de tantas formas distintas para que el pueblo entienda, hubo seres humanos que captaron el mensaje en las condiciones particulares de su sensibilidad. Y todas las sensibilidades no son simplemente racionales. Hay sensibilidades que tienen que ver con lo estético. Hay sensibilidades que tienen que ver con lo relacional. Hay gente poderosamente sensible en lo relacional. Hay sensibilidades que tienen que ver con aquella capacidad que se tiene de dimensionar lo trascendente. Sensibilidades espirituales. Hay gente con unas habilidades espirituales muy desarrolladas y no tienen que ver necesariamente con productos de una crianza religiosa fuerte, sino que caló en ellos ciertos rasgos que fueron, digámoslo así, estimulados
en el tiempo adecuado y se hicieron mucho más sensibles. Entonces, todos esos medios que expresan esas sensibilidades distintas son medios de revelación, ¿ya? Son medios de revelación. Hay revelaciones que nos llegan a través de las actitudes sencillas de personas muy humildes y que logran decir cosas que cuando las dicen o cuando las expresan en sus posturas, en sus disposiciones actitudinales, uno dice, oiga, qué interesante, qué lógico todo eso, y qué cosa tan simple que a uno no se le ocurrió. Pero Dios usó esa persona porque tenía la particularidad para ese tipo de cosas. Si nosotros no vamos estimulando esa expresión de la particularidad de cada quien y comenzamos a estigmatizar particularidades que no encajan en los gustos nuestros y a veces con nuestros propios hijos porque terminamos castrándolos nosotros a nivel de desarrollo de su condición personal. Porque como que quisiéramos que ciertas cosas en las cuales ellos son ricos no se expresaran porque no son las que nos gustan, no son las que apreciamos. Y entonces estaríamos buscando que en ellos se dieran cosas a otro nivel que nada tienen que ver con lo que en las capacidades de ellos y en sus habilidades están para expresarse. Entonces, ese matar la riqueza de alguien es una riqueza que originalmente Dios nos da. Por querer reducir al máximo la particularidad y convertirla en algo que se ajusta solo a la visión única nuestra, hermanos míos, eso es un pecado. Eso es un pecado. Yo a veces pienso cuánta demanda trae Dios para la vida de aquellos que han criado y han matado la riqueza particular de sus hijos. Y lo han hecho bajo la idea de que así como ellos los quieren establecer dentro de patrones rígidos de los intereses exclusivos, que así es mucho mejor cuando Dios dice, no seas tan torpe, si te lo entrego con una condición tan particular, debieras valorar eso en él, eso en ella, y dedicarte a cultivarlo para que eso se vuelva una cosa más enriquecedora y que eso produzca un impacto de mayor beneficio para la comunidad, para la familia, para todo su entorno. Fíjense que hay cosas que uno dice es triste, pero se convierten en condiciones que terminan por hacer que las personas se conviertan en seres humanos malogrados en las manos de padres irresponsables que no lograron visualizar en ellos condiciones que son las que Dios ha entregado en sus vidas. ¿Recuerdan ustedes la actitud prudente del padre de Sansón, ¿no? De Manoa. El hombre tiene interés de hablar con el ángel que se le reveló a su esposa. Recuerden que lo hemos mencionado ya. Porque él quiere preguntarle al ángel, entendiendo que ese niño trae su característica, y no es precisamente la persona que ellos han idealizado o han querido tener como hijos, sino que Dios les envía a alguien que Dios quiere tener en la tierra como Él quiere que sea. De la sabiduría de este campesino israelita es enorme porque él espera encontrarse con el ángel para preguntarle, bueno, a ese respecto, en relación con ese muchacho
que nos lo muestras con tantas particularidades, dinos cómo debe ser su crianza. Indícanos, danos pautas de qué debemos hacer con él, cómo debemos tratarlo, cómo debemos educarlo, cómo debemos trabajar con su vida para que no sea un producto malogrado y que al habernos Dios entregado todo un potencial, nosotros se lo devolvamos inservible, se lo devolvamos como algo que no está dando la más mínima medida de las expectativas divinas. Por eso es muy importante que nosotros seamos guiados, seamos instruidos de cómo manejar el caso particular de cada uno de nuestros hijos. Los que somos padres entendemos que los hijos todos son distintos. Todos son distintos. No hay manera de conseguir que haya dos muchachos, dos hijos, dos hijas que perciban la vida de la misma manera, interpreten la actitud de los padres de la misma manera, se dispongan ante la dirección de los padres de la misma manera y sean capaces de juzgar las cosas con la perspectiva común que se puede tener, como diciendo, es que en nuestra casa las cosas las vemos así. Eso es una mentira, presumir que se ven como un todo colectivo, cuando realmente cada quien ofrece matices distintos. La gran riqueza es hacer una expresión policromada determinada por el aporte de cada uno y entender que allí está la bendición y la grandeza que le da a esa familia. Y decimos desde el punto de vista espiritual, la iglesia como familia, el aporte que le da esa visión colectiva a toda una iglesia. ¿Eso a dónde nos lleva? A entender que las particularidades corporalmente estructuradas, cuando están funcionando como una estructura corporal, demanda identidad. Oiga, demanda identidad de espíritu. ¿Sí? Demanda que estén en la misma idea. Demandan que estén buscando lo mismo. Demandan que se estén viendo como un todo único que tira para el mismo lado. Eso se llama unidad de espíritu. Una estructura hecha por individualidades particulares solo funciona idealmente cuando adquieren un solo espíritu, cuando son capaces de dirigirse en una sola dirección, cuando aceptan que lo que vale de ellos es poder entender la riqueza que se da cuando el asunto es compartido por todos y donde todos tienen su participación y su responsabilidad. En la primera carta a los Corintios, capítulo 12, primera carta a los Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo dice, hablando de la corporeidad de la iglesia como un cuerpo. Versículo 11 de 1 Corintios 12. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular
como Él quiere. Miren ustedes, colectividad direccionada por un espíritu en donde ese espíritu sabe a quién le da qué, pero buscando que todos tiren en la misma dirección. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno, insisto en esa particularidad del cada uno, a cada uno en particular, como Él quiere. ¿Ya? Y esa visión de la obra de Dios, cuando dice que la hace el Espíritu, está diciendo que se está haciendo en un orden que obedece a un propósito único. Si eso lo hace el Espíritu, quiere decir que lo que se está haciendo es buscando sacar el mejor provecho de las particularidades para un propósito definido que se ha distribuido en responsabilidades, digámoslo así, para cada quien, pero esas responsabilidades están buscando dar como resultado una cosa en común. Y dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo metido dentro de una corporeidad, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, participamos de una misma inclinación, de una misma visión, de una misma idea. Y dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Esa idea es la que quiero que quede claro. Jamás Dios ennoblece las particularidades al margen del bienestar colectivo. Oigan lo que estoy diciendo. Jamás Dios, digámoslo así, le da valor a las particularidades si lo que se está buscando no tiene que ver con el bien de todos. De modo que no es una individualidad que, como en las sociedades de intereses, por ejemplo, las sociedades capitalistas y el cuento del falso comunismo, en donde todo lo que se busca es tener poder, influencia, dominio y control sobre los demás, y se trata de refrendar el bienestar colectivo alrededor de un manejo donde las personas tienen que deponer su individualidad en un caso o tienen que exaltar su individualidad en el otro. Los capitalistas exaltan la individualidad, los llamados comunistas hacen que el individuo cada día tenga menos valor, menos posibilidades por el bien colectivo, porque las individualidades hacen daño. Lo que Dios está diciendo es que ni es lo uno ni es lo otro. Son individualidades que deben resaltarse alrededor de algo que tiene que ver con un bienestar colectivo. El bienestar del que participamos todos, el bienestar que nos beneficia a todos, pero jamás haciendo un bienestar colectivo en detrimento de la dignidad del individuo, en detrimento del valor de su condición muy particular y negándole el derecho a ser él quien debe ser. Es todo lo contrario, fortaleciendo las individualidades que resultan ser una riqueza enorme
para la vida comunitaria. Espero que esta idea me la hayan entendido muy bien, porque a veces ese trabajo que debe comenzarse a hacer bien dentro de la casa se diluye. ¿Por qué? Porque nosotros, insisto en esto, privilegiamos ciertas individualidades en detrimento de otras. Porque nosotros, por otro lado, quisiéramos que las individualidades no se expresaran. ¿Por qué? Porque nos resulta más cómodo que los hijos sean exactamente como nosotros somos, que les guste lo que a nosotros nos gusta y que se reduzcan en sus posibilidades a ser personas que hacen como una secuencia continuada de lo que nosotros hemos hecho en la vida. De modo que estamos estropeando todo un proceso de creación de Dios en el afán nuestro, reduciendo todo lo que está alrededor de nosotros, y alrededor de los nuestros están nuestros hijos especialmente. Así que Dios nos ayude a entender el principio. Es un principio bíblico, la particularidad de cada uno, ¿ya? La particularidad de cada uno en el plan de responsabilidad comunitaria. Sí. Soy particular, soy único, soy irrepetible en un territorio donde el bienestar es de la comunidad. Las dos cosas se conjugan y ninguna estropea a la otra, sino que se enriquecen mutuamente. Y si logramos entender esto, si logramos ubicarnos en esto, como debe ser, como espiritualmente debe ser, Dios hará de nosotros familias muy fuertes y hará con nosotros una iglesia muy poderosa, porque así se hace iglesia. Ese hecho de que, por ejemplo, los hombres reconozcamos el valor de las mujeres en esto de la vida comunitaria. La sensibilidad femenina es única y es una bendición. Que nos perdamos esa riqueza por actitudes machistas nuestras, desafortunadas, es algo que Dios no nos lo va a perdonar. La iglesia tiene que enriquecerse con todo lo que tiene. Y tanto en hombres como mujeres hay individualidades maravillosas que bendicen la iglesia. En las familias hay condiciones individuales que terminan por ennoblecer toda una estructura familiar. Que Dios nos ayude a entenderlo bien y a movernos en el esfuerzo de conseguir objetivos en todas esas alternativas, en todas esas posibilidades, en todas esas responsabilidades. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dé habilidad para ser cada vez más comprometidos con esto de no perdernos los espacios de enriquecimiento que Dios nos da, pero tampoco reducirlos a cosas donde la comunidad pierde importancia, porque todo lo que queremos es resaltar lo individual, que es un problema, oigan bien, es un problema de nuestra sociedad. Aún nuestros líderes sociales y políticos no han entendido eso. Eso de resaltar el derecho del individuo en detrimento del bienestar colectivo. Y entonces a veces en esas condiciones todo el mundo tiene derechos, pero pocos tienen responsabilidad. Y eso por allí no funciona. Eso por allí no funciona. Es que las individualidades se enmarcan dentro de un bienestar colectivo. Y si es así, benditas individualidades que enriquecen la comunidad. Vamos a orar, hermanos míos. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has concedido hoy, por esta claridad que nos permites tratar con los hermanos y expresarla en la forma que has permitido hacerlo. Ayuda a cada una de las personas dedicadas a la crianza de sus hijos a que visualicen esta idea de una manera plena, que interpreten adecuadamente las cosas como tú las has presentado
y que ayuden, Señor, a identificar las condiciones y los valores de cada uno de sus hijos, las individualidades respetables de todos ellos, el hecho de respetar un proceso de crianza en el que se ennoblece la condición de cada uno, pero que todo eso lo conduzca hacia obtener resultados de orden comunitario, donde se beneficie toda la sociedad familiar, todo el entorno social familiar o toda la estructura social de la iglesia. Que podamos entender que nada se desarrolla al margen del juego complementario de estas ideas, que cuando logramos su eficiencia estaremos siempre descubriendo resultados extraordinarios, porque entre todos podemos hacer algo maravilloso que perfecciona el bienestar colectivo. Esa idea de un cordón de 3 dobleces que no se rompe fácil, esa idea bíblica, Señor, es aplicable a todo esto, entendiendo que cada uno de los elementos que forman la trenza se convierten en individualidades que aportan toda la responsabilidad de su capacidad única e irrepetible en el bienestar de lo colectivo, unidos a las otras, para producir el efecto de irrompible. En el nombre glorioso de Jesucristo, perfecciona todo esto en nosotros, Señor. Amén. 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 Hermanos míos, que Dios nos vaya dando esa sabiduría especial para perfeccionar esto. Pero usted sabe que debe buscar ayuda alrededor de cosas que se van clarificando en usted. Recuerde el correo que tenemos para este programa, ¿ya? familiafeenjesus@gmail.com. familiafeenjesus@gmail.com. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.